¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más de Teología Apasionadamente. El día de hoy tengo un tema muy apasionante y se puede decir que uno de los temas que me introdujeron al querer profundizar en la teología, en la filosofía, y es el tema de la omnisciencia divina. El tema de la omnisciencia divina tiene muchos aspectos, o sea, no se agota fácilmente porque no solamente nos interesa saber lo que conoce Dios o cómo lo conoce, también muchas veces nos interesa el cómo el conocimiento de Dios se relaciona con su creación y sobre todo con la providencia y con la libertad de las criaturas. Pero antes de querer abordar todos esos aspectos, todas las caras del diamante, quisiera hablar de la verdad, ¿sí? Se puede decir que un pequeño preludio de la esencia de la verdad nos va a permitir, va a ser la clave hermenéutica, la metafísica de la verdad, para poder comprender la doctrina de la omnisciencia. ¿Por qué? Bueno, en videos pasados ya hablamos acerca de la preeminencia hermenéutica de la filosofía y de la preeminencia veritativa de la teología. Nosotros sabemos por la revelación que Dios conoce todas las cosas y que Él anuncia el fin de antemano, dice el profeta. Que Dios predestinó a los escogidos, que Dios ha tenido un plan desde antes de los siglos en Cristo Jesús. Hay revelación que ya afirma la verdad de la omnisciencia. Para el cristiano ya no es necesario tener que demostrar o explicar racionalmente la omnisciencia filosóficamente, porque él ya sabe que Dios es omnisciente porque la revelación se lo da a conocer. Sin embargo, nosotros queremos ahora trabajar desde la filosofía, en este caso la metafísica, la teología natural, y queremos indagar acerca de esta cuestión. Se puede decir que no vamos a hacer teología dogmática o teología sagrada, no porque sea mala, ya expliqué en videos anteriores la superioridad de la teología dogmática, la teología sagrada, sino que debido a muchos problemas que hay hoy en día, sobre todo los ligados al teísmo neoclásico, hay una malversión de la doctrina de la omnisciencia. Entonces, como todos los cristianos, al menos los que somos ortodoxos, sostenemos que Dios es omnisciente, nuestras diferencias radican en la comprensión filosófica de la omnisciencia. Ya en los sectores cristianos más amplios, la discusión no es si Dios es omnisciente o no, es qué significa o qué es lo que debemos de comprender de ese atributo, ¿no? Ya hay otro sector muy pequeño que afirma que Dios no es omnisciente o al menos niega parcialmente las definiciones de omnisciencia clásicas, pero eso es punto y aparte. Que también vamos a darle un repaso a esas doctrinas, a esas enseñanzas nuevas, pero primero vamos a empezar con la esencia de la verdad. Ahora, en primer lugar, cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de algo que conocemos desde la humanidad. Es decir, nuestro primer contacto con la verdad es un contacto con la verdad que está en los intelectos humanos. Es decir, que mi reflexión de verdad, mis nociones de verdad, yo las empiezo a generar en la medida en la que yo voy interactuando con la verdad desde mi naturaleza humana. Es decir, cuando yo digo ese libro es rojo, ese libro es blanco y reflexiono, eso es verdad, o cuando digo eso es mentira, eso no es verdad, todas estas interacciones, todas estas reflexiones de la verdad suceden
en intelectos humanos, ¿sí? En intelectos creados. Aquí se empieza, este es el plano, esta es la dimensión en donde vamos a iniciar y desde donde se origina como ser humano mi reflexión, mi investigación de lo que la verdad es. Eso solamente a especie de querer encuadrar dónde está la noción de verdad. Es decir, yo no conozco, yo no he interactuado con la verdad que Dios tiene en su intelecto, se puede decir de un modo bastante impropio, que Dios conoce, Dios tiene verdad, pero yo nunca he visto cómo Dios lo hace. En realidad es por medio de la reflexión de la verdad que yo tengo como ser humano, que razonando en ella, reflexionando en lo que Dios es en su naturaleza o en lo que no es, que yo voy conjeturando, que yo voy formulando una especie de acercamiento de lo que podría Dios tener como verdad. Pero empiezo de la verdad que yo como humano conozco, genero, experimento, y de ahí me voy elevando, voy removiendo características. Algunos equívocamente la predican unívocamente, pero todo empieza de aquí. O sea, mis nociones empiezan de lo que yo interactúo, de lo que yo experimento con los sentidos. Entonces, habiendo dicho eso, ahora sí pasemos a reflexionar de lo que es la verdad. A modo problemático, todavía no queriendo inmiscuirme técnicamente, yo puedo decir, esa pared es violeta o es morada. Y eso es verdad. Unos dirían que sí, otros dirían que no. La verdad es cuando yo manifiesto, cuando yo digo, cuando yo ilumino lo que la cosa es. Se puede decir que decir la verdad es cuando yo digo lo que la realidad es. Es una forma de acercarnos al problema de la verdad de una forma bastante amigable, ¿no? Decir lo que las cosas son, eso es decir la verdad. Pero ahora, ¿cómo llega esa verdad al intelecto? Porque esta es la verdad dicha. Cuando yo digo la pared es morada, el escritorio es café, la computadora está encendida, estoy diciendo, estoy haciendo una locución veritativa, pero la esencia de la verdad se descubre cuando se genera, en su causa. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se causa? ¿Cuál es la causa de la verdad en el intelecto humano? Bueno, ¿qué es aquello que fundamenta la verdad? La realidad, ¿no? Porque cuando hablamos de la verdad estamos tratando de decir lo que las cosas son. Entonces, en primer lugar está la cosa real, está el ente, ¿sí? Acerca del cual yo voy a hacer el juicio, ¿sí? En la medida en la que yo digo, ese libro es gris, blanco, es un libro viejo, yo estoy hablando, yo estoy diciendo acerca del ente, acerca de la cosa real, estoy hablando de ella. Y estoy hablando de ella un aspecto de la cosa real. En este caso, si yo digo que la pared, ese es mi sujeto, esa es la realidad, y cuando yo enuncio el predicado, estoy hablando de un aspecto de ella. En este caso digo, la pared está sucia o la pared es violeta. Yo estoy hablando de la cosa real, un aspecto, uno de los tantos aspectos, porque también puedo decir, la pared es de color violeta, la pared es vieja, la pared es dura, la pared, etcétera. Entonces voy enunciando aspectos que se encuentran en la cosa real. Entonces, en primer término, nos interesa la cosa real. Ahora,
¿Cómo llega la cosa real al intelecto para que genere verdad y luego que yo pueda decirla, que pueda hacer la locución, que yo pueda hacer el juicio? La cosa real llega a mi intelecto por medio de los sentidos. En este caso, el aspecto de la pared que yo digo es morada, es violeta, es un aspecto que llega por medio de la visión. En este caso, el objeto de la visión, pues es el color. ¿Sí? Son los colores. Porque cuando yo veo a la pared, no conozco todo lo que ella es. Conozco un aspecto, en este caso su color. Y mi intelecto, que toma de los datos sensibles toda la luz, todos los diferentes tonos, mi intelecto comprende dimensiones, profundidades, tonalidades, gradaciones de color y genera un dato inteligible. En este caso, cuando yo veo la pared, mi intelecto recibe todos los colores y los compone, los organiza, los datos, ¿sí? Que recibe de la cosa real. La cosa real funge como causa, en este caso, de todo lo que se informa a mi intelecto por medio de mis sentidos. Ella me dota el color, me dota ese objeto, ese aspecto a mis sentidos. Entonces yo conozco que la pared es de color tal, ¿sí? Conozco por medio de ese sentido ese aspecto de la pared, pero por medio del tacto, otro sentido, no por la vista, sino por el tacto, conozco otro aspecto de la pared. En este caso, mi mano informa a mi intelecto toma ese dato sensible, lo desmaterializa, genera un objeto un objeto inteligible, ¿sí? A partir de ese dato sensible que es el tacto, y digo, la pared, objeto real, es lisa, es lisa. Ahora, si la pared estuviera muy sucia, tal vez la pared emitiera un olor y lo conocería por medio del sentido del olfato o un sabor, digo. Puedo usar los diferentes sentidos para conocer diversos aspectos de esta realidad que es la pared. Entonces, llega en un primer contacto con la realidad material los sentidos, que es lo importante aquí. La verdad se genera en el contacto con la realidad, ¿sí? No es que el intelecto, ¿sí?, esté desligado haciendo un trabajo. El contacto tiene que darse, tiene que haber una continuidad entre la cosa real y el intelecto, para que se genere el camino a transitar de la verdad. De otro modo, si yo dijese que es mi intelecto el que imprime, no recibe, sino que imprime las ideas de color, las ideas de sabor, tacto, olfato, oído, si es mi intelecto el que está imprimiendo esas ideas, entonces yo no estoy conociendo la cosa real, porque yo estoy imponiendo sobre ella todas esas ideas. No estoy dejando que sea la cosa real la que me informe a mí lo que ella es, sino que soy yo el que imponiendo ideas, categorías, moldea, ¿sí?, a la cosa. Ya la cosa queda encubierta. Bueno, entonces llega por medio de los sentidos al intelecto, el intelecto por medio de esos datos sensibles de los 5 sentidos, gracias al poder del intelecto, a la imaginación, unifica esos datos, genera una idea, ¿sí?, concepto, que eso se le llama simple aprehensión, cuando el intelecto se acerca a la cosa real y obtiene de los datos sensibles de la cosa real una idea. En este caso digo pared, pared, porque mi intelecto genera esa idea al contacto con esta realidad, pared. Todavía no digo si la pared es real o no, mi intelecto está generando una idea al contacto con esta realidad, pared,
libro, mesa, computadora. Luego de que mi intelecto es informado por medio de los sentidos y genera una idea, en este caso digo color violeta, genero idea de esto, color violeta. Hay un segundo paso que el intelecto hace, que es el juicio, y es cuando el intelecto, una vez que hubo o formó la idea inteligible, en este caso que es color violeta, regresa otra vez el intelecto hacia el concreto singular de donde partió. En este caso yo partí de la pared como concreto singular, o sea, porque es una entidad real, es concreta, singular, o sea, es una realidad, ¿sí? No es no es la pared de forma abstracta, como si habláramos de la humanidad, ¿no? Estamos universalizando, hablando de una esencia, la humanidad. Yo no tengo contacto con la humanidad, yo tengo contacto con humanos, ¿verdad? Yo no tengo contacto con la esencia de las paredes, yo tengo contacto con paredes. En este caso, yo estoy en contacto con el concreto singular, que es pared, genero, por medio de los sentidos que informan a mi intelecto, genero una idea y luego en el juicio voy a regresar, mi intelecto va a regresar otra vez hacia la realidad de donde partió y dirá, la pared es violeta. Mi intelecto regresa otra vez hacia la realidad para juzgarla según el aspecto que obtuvo de ella. En este caso, cuando yo digo la pared es violeta, yo estoy regresando de la realidad de donde partí y estoy juzgando de ella el aspecto en el que me concentré. En este caso, su color. Digo, la pared es violeta. Pero mi intelecto puede volver otra vez hacia la misma realidad y decir la pared es lisa. Porque eso es lo que hace la simple aprehensión, que es la primera operación del intelecto, es sacar un dato inteligible, un aspecto esencial de la cosa, lo vuelve abstracto, lo vuelve lógico, universal, de la mente, del pensamiento, y luego en el juicio, como ya se ha dado cuenta el intelecto si la cosa real es o no de este modo, o sea, conforme a esta idea que generé de ella, en el juicio va a regresar sobre la misma cosa real de la que partió y va a decir, si es violeta, no es violeta, si es blanca, no es blanca, o no es negra, o no es perro, o no es gato, o no es mar, o no es cielo, es pared. Que esa es la virtud del intelecto. Su naturaleza consiste en conformarse a las cosas. La naturaleza del intelecto consiste en adecuarse a la realidad de las cosas, porque cuando tú vas allá afuera al mundo, lo que tu intelecto está buscando es conformarse, es adecuarse, es hacerse como, asemejarse como a las cosas reales con las que interactuamos, porque cuando yo voy allá afuera, veo a mi alrededor, veo árboles, veo perros, veo humanos, veo cielo, veo nubes, y es porque mi intelecto tiene la capacidad de asemejarse a esas realidades, porque obtiene de ellas datos sensibles que luego él genera ideas inteligibles para luego regresar hacia afuera y decir si es blanca, si es redondo, si está vivo, si está muerto, etcétera, 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 etcétera. Ahora, cuando mi intelecto regresa hacia la pared y la juzga, él ya conoce. Por eso está juzgando, por eso está diciendo, por eso está haciendo este juicio. Porque mi intelecto ya se dio cuenta si es violeta o no. Y como ya se dio cuenta, dice, esta pared es violeta. Ahí se genera la verdad. Porque estoy manifestando el ser, la realidad, la actualidad, la ontología, si se quiere. Estoy manifestando la ontología, el ontos, el ser de la cosa. Ahí hay verdad. Y si se dan cuenta, todo este camino es el que tiene que recorrer el intelecto humano para decir la verdad.
y la verdad se generó gracias a ese proceso. Pero en primer lugar, por la realidad de la cosa, porque si no estuviera la pared, si no estuviera la actualidad de esta cosa, mis sentidos no hubieran sido informados en primer lugar y posteriormente formaran las ideas inteligibles que voy a juzgar de esta cosa real en el juicio. Si no estuviera aquí, no empezaría el recorrido cognoscitivo, si se puede decir, donde él me informa, yo soy informado, yo genero o reflexiono, mi intelecto aprende a la cosa real, genera una idea, luego regresa sobre él y dice, la pared es tal, fea, bonita, blanca, oscura, etcétera, pequeña, corta, etcétera. Entonces, esto es lo que tiene que recorrer, si se puede decir, la verdad para hacerse tal. O sea, este es el recorrido que da como producto la verdad, ¿sí? Porque en primer lugar está la entidad, la actualidad de la cosa como principio originativo, originario, original de la verdad. Luego hay un proceso reflexivo, un proceso de adecuación, de conformación del intelecto, ¿sí? Y luego regresa de nuevo hacia la realidad, no se queda aquí, regresa y juzga y dice lo que las cosas son. Dice la verdad, ¿ok? Vientos. Bueno, en un primer lugar, este es el preludio para hablar de la doctrina de la omnisciencia. Porque cuando hablamos de la verdad, tenemos que entender que cuando hablamos de la verdad, estamos hablando de esto que acabamos de hacer en el intelecto. Un proceso de adecuación donde es necesario que las cosas existan primero para posteriormente poder conocerlas y generar la verdad. Si no estuvieran las cosas, no pudiera hablarse de la verdad. Se puede decir que como humano, la verdad que yo tengo de las cosas depende de la existencia de las cosas. Si las cosas no estuvieran, yo no tendría nada acerca de lo cual informar a mis sentidos. Y esto se tiene que tener presente porque si decimos que el conocimiento que Dios tiene de la verdad es como el que yo tengo, Dios también necesitaría siempre una cosa presente para poder conocerla y Dios sería dependiente de las cosas. En este caso, Dios en su palabra, cuando dice que Él conoce el futuro antes de que suceda, que Él conoce la palabra que está en nuestra boca antes de que salga, que Él anuncia el fin de antemano. O sea, si Él realmente, como la palabra lo menciona, tiene conocimiento del futuro, no lo puede tener de este modo en como yo lo acabo de elucidar acerca del conocimiento humano, porque yo necesito que las cosas sean para luego conocerlas y decir la verdad. Y si yo predico unívocamente de Dios estas cosas, yo estoy haciendo de Dios igual dependiente de su creación y por lo tanto estoy negando de facto todas las proposiciones bíblicas que digan que Dios conoce las cosas antes de que sucedan. Entonces, como preludio, en primer lugar, para partir a la doctrina de la omnisciencia, debemos reflexionar sobre lo que la verdad es, en primer lugar, como la conocemos nosotros, o sea, la verdad en tanto que está en el intelecto humano, porque esa noción de verdad es la que nos va a acompañar cuando posteriormente estemos reflexionando sobre lo que la verdad sería para Dios, ¿ok? Entonces, los veo en el siguiente video, donde ya empezaremos ahora sí a reflexionar sobre cómo la verdad ahora se dice de Dios o cómo no se debe de decir de Dios. Pero en este caso me toca abordar la verdad de cómo se dice la verdad del intelecto humano. Nos vemos en el siguiente video y que Dios los bendiga. Chao.